¿Quiere leer conmigo Tito 2:11? Vamos hasta allá. Al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La predicación anterior le dimos claridad a la segunda venida de Jesucristo, usando un término en griego, parousia, en donde el Señor, en presencia personal, tomará la iglesia para que esté con Él, donde Él está, cumpliendo su palabra y promesa de Juan 14:3. ¿Qué dice ahí Juan 14:3? Que no nos preocupemos, que Él iba a prepararnos lugar y volvería otra vez para tomarnos a donde Él está, tomarnos Él mismo a donde Él está. Léalo literalmente en Juan 14:3. Y asegurando nuestra resurrección y o transformación fundamentada en su resurrección personal después de 3 días de muerto y las primicias de los santos que presentó al Padre. Es decir, que su resurrección es fundamento de que nosotros vamos a resucitar. Su resurrección es fundamento de que los que son santos en Él van a resucitar porque Él tuvo primicias, como vimos la vez pasada. Ahora, el término en griego que hoy usaremos para hablar de la segunda venida del Señor Jesucristo a esta tierra es epifanía. Usted quizá la ha escuchado cuando algunos hablan solo de manifestación, pero este es un término mucho más amplio que hoy estaremos comentando. Esto es lo que significa epifanía, manifestación. Y viene de una raíz, epifaino. Este epifaino es el verbo, que significa brillar sobre. Luego voy a explicar mucho de esto. Llegar a ser, literalmente visible, o figuradamente conocido, sabido, aparecer, dar luz, manifestar. Epifanía se traduce en manifestación, aparición, resplandor, venida, en este caso la segunda venida. La gran diferencia entre parousia y epifanía es que la persona del Señor Jesucristo es totalmente visible. En la parousia, Jesucristo no es visible. Sí está en persona, pero no es visible a todos. En la epifanía, Jesucristo es visible a todos. Ahorita lo veremos. Es la persona del Señor, es totalmente visible. Porque la presencia de Dios y de Cristo Jesús, por ahora, es invisible. ¿Dónde encontramos que la presencia de Dios es invisible? Hoy aquí se ha manifestado la presencia de Dios, la presencia del Espíritu y la presencia del Espíritu de Cristo. Pero es invisible, usted no lo ha visto. Pero cuando venga la epifanía, todo ojo, ahorita lo vamos a ver, lo verá. Ahora, ¿dónde se encuentra esto? Hay un pasaje que nosotros repetimos de memoria, lo hemos aprendido y que debieras de aprenderlo. En 1 Timoteo 1:17. ¿Qué dice? Por tanto, al Rey de los siglos. Dice ahí, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea gloria y majestad por los siglos de los siglos. Amén. En la primera resurrección de los muertos y en el arrebatamiento de los que vivamos, en ese momento, Cristo Jesús no será visible al mundo o a todos y a la tierra. Solo lo veremos los santos transformados en las nubes. Va a haber muchas nubes. Y por eso hablan de los extraterrestres hoy, porque dirán, ya se los llevaron los extraterrestres. No, ya nos arrebató Jesucristo. Pero como nadie lo va a ver, solo los santos. ¿Dónde dice esto? Ya lo hemos leído y estudiamos la vez pasada. Primera de Tesalonicenses 4:17. Con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. ¿Sí? ¿Descenderá quién? Y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que quedamos, seremos arrebatados en los, juntamente con Él en el aire y estaremos con Él en las nubes para siempre. De ahí para siempre.
En Tito 2, 11 y 14 que hemos leído, en estos versículos se nos muestran los dos advenimientos. En los versículos 11 y 12 se nos muestra el primer advenimiento. Y en los versículos 13 y 14 se nos muestra la promesa y el segundo advenimiento. ¿Sí? Ahora, el primer advenimiento, observen el versículo 11. El primer advenimiento, ya lo explicamos, es decir, la primera venida de Cristo, ¿sí?, es para salvación del alma y para vida eterna a todos los hombres. Ahí dice el 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Sí? Se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Muy bien. Y ahí en el versículo 12, hablando del primer advenimiento, se nos demanda la conducta que es agradable a Dios en esta tierra. Vea cuál es la conducta agradable a Dios y el evangelio predicado por Cristo. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, es en este momento, sobria, justa y piadosamente. Esa es la conducta que el Señor ha demandado y que sigue demandando por causa de su primera venida. Sigo hablando en resumen. El versículo 13, el aguardar el segundo mandamiento, ¿sí?, nos enseña que el pueblo tiene que estar en una preparación que necesita para ser apto ante los ojos de Dios y tener parte en la primera resurrección cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Esto dice el versículo 14. Leamos. Versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada. Esa es el segundo advenimiento. Sí, y la manifestación gloriosa, a ese es el segundo advenimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Aquí nos dice qué es lo que tenemos que estar preparados para la segunda venida. El Señor se dio a sí mismo, nos redimió, nos compró para librarnos de toda iniquidad y nos purificó de toda esa iniquidad para levantar un pueblo propio, celoso de buenas obras. El que es justo, practique justicia todavía vimos. El que es santo, santifíquese todavía. Voy a explicar, estoy dando ahorita un resumen, pero voy a explicar estos 4 versículos. Tito 2:11, regresamos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. En Juan 1:14 y en Juan 1:17 se nos dice, ¿sí? ¿Qué se nos dice? De memoria debiera saberlo usted. Y el verbo se encarnó y vimos su gloria, gloria como la de unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. El versículo 17 que dice, la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad mediante Jesucristo. Clarito, esa es la gracia de Dios y se ha manifestado. Entonces, la gracia de Dios se hizo visible. Esa es una epifanía. La gracia de Dios se hizo visible. El Señor, al hacerse visible, brilló sobre el pecado y brilló sobre la muerte eterna mediante la persona de nuestro Señor Jesucristo para llegar a ser la salvación a todos los hombres. Dios quiere salvar a todos los hombres. Tal como dice, estoy tomando un pasaje y no estoy tomando el pasaje de 1 de Timoteo capítulo 2. Pero ¿qué dice Juan 3, 14 al 18? Vamos a regresar y a leer cómo es que se manifestó la gracia del Señor. Y voy allá. Juan 3, 14 al 18 dice así. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esto es la crucifixión. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, está hablando a todos los hombres, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa es la voluntad perfecta de Dios. El que en él cree
Vea bien, no es condenado. A veces el diablo viene y dice, tú estás condenado, repréndalo, dile, yo creí en el Señor, no estoy condenado. Estás en pecado, pues déjame confesarlos, Señor, y ahí te voy para quitarlos. Pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, quede claro, la gracia se manifestó, se hizo visible, que eso es el término más importante, brilló sobre y llegó a ser visible a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Leamos 2 de Corintios 13, 14. Vamos hasta allá. Y dice la Escritura así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Esta es parte de los versículos con que nos despedimos en esta iglesia. Sí. Regresamos a Tito 2:12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios nos salva. Oiga bien este término, y nos hace justos. En la clase de crecimiento espiritual, y esto es algo del corazón de Dios desde el antiguo pacto y del Antiguo Testamento, dice que si el impío se vuelve de su camino, entonces, y el capítulo 18 de Ezequiel dice, es justo. Y dice, el justo vivirá y no morirá. ¿Qué es lo importante? Que la gracia de Dios me hace justo. ¿Cuál es la promesa? Que tú y yo vamos a vivir eternamente. Y desde esa tierra, en cuando te conviertas, vas a vivir ya la eternidad aún en esta tierra. Muy bien. Entonces, estamos hablando, sí. Ahora vemos, nos salva. La gracia nos salva y nos hace justos gratuitamente. No te cobra el Señor. Qué tremenda obra de Dios. ¿Qué dice Romanos, que tú conoces, 3:24? Vamos hasta allá. Romanos 3:24. Dice la Escritura, siendo justificados, que este es lo importante, que seas justo, gratuitamente. No te cobra nada el Señor. Solo que creas en la gracia. ¿Y quién es la gracia? Cristo Jesús. Cristo es la personificación de la gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Más claro en el agua. Y el Señor nos demanda en este versículo 12 que seamos hacedores de buenas obras, que ese sea el fruto de nuestra salvación y de ser justos, porque Él nos redime, nos justifica y nos santifica. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que tú seas luz. Vamos a Mateo 5:16. ¿Me acompaña? Y dice ahí, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los hombres están viendo tus buenas obras, entonces glorificarán al Padre que está en los cielos. Muy bien. Y Efesios 2:8-10. Estoy comprobando que no puedes tú decir, soy salvo, tengo la gracia de Dios que me hace justo y redimido por Cristo Jesús, pero ando practicando malas obras y ando en pecados. No es compatible con la Escritura, es contrario a la Escritura. Para aquellos que dicen, puedo andar en inmundicias y en pecados, total que la salvación no se pierde. Entonces, ¿por qué Dios está demandando buenas obras? ¿Por qué no mejor dice, la gracia del Señor ha sido conmigo, no pierdo la salvación y todos los días ando en buenas obras y no en pecados? Dije yo, Efesios 2:8-10, porque por gracia, otra vez la gracia, ¿quién es?
es personificada en Jesucristo, sois salvos por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Y esto no de vosotros, pues don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No son las obras lo que te salvan. Pero la salvación por gracia y tu justificación y el ser justo resulta en buenas obras. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios es tan bueno, te voy a decir algo, que ya ha preparado las buenas obras por las cuales quiere que tú andes. Ya las preparó. No me sale, pues no te sale porque no caminas de acuerdo al Señor. Pero si caminas de acuerdo al Señor, como un santo y como un justo, entonces las obras van a venir como algo natural porque Él las ha preparado para ti. Finalmente las obras buenas son de Dios. Tito 2:13, ahora regresamos a Tito 2:13 y dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El término esperanza en griego es elpis, de la raíz elpo, y significa esperar con anhelo, por lo general con placer. Cuando hay alguien que se ha enamorado en forma lícita y dice, voy a ver a mi novia, la novia está esperándolo con anhelo. Así fuera que después, cuando fuera esposa, lo esperara con anhelo, porque cuando ya lo conoce, dice, ya se me perdió el anhelo y el placer. Ahora estoy esperando a ver si llega para que me dé una arrastrada de cabellos. Perdón. Sí, pero es esperar con anhelo, con placer. La palabra aquí esperanza es una expectación. Una expectación significa que también estoy diciendo, wow, estoy esperando que me asombre, estoy esperando que me sorprenda. Seguimos adelante para que entienda este término. Y confianza. Entonces podríamos decir, aguardando con anhelo y placer la suprema bendición, la manifestación, es decir, esta es la palabra que aquí se usa para manifestación, epifanía, la intervención personal, visible y gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y esto se refiere a la segunda venida de Jesucristo en sus dos caras. La primera resurrección de los muertos en Cristo Jesús, el arrebatamiento de la iglesia verdadera y los juicios en esta tierra. Quiero aclarar esto de las dos caras del segundo advenimiento, de la segunda venida de Cristo. No tiene que ver con el primer advenimiento, eso es para salvación de pecados. Esta dice, son dos caras. ¿Cuáles son las dos caras de esta segunda venida del Señor? La primera resurrección de los muertos en Cristo y el arrebatamiento de la iglesia verdadera. Esto incluyendo la resurrección de Cristo, las primicias y esos dos eventos. Y la segunda cara de la segunda venida del Señor son los juicios en esta tierra. Voy a hablar de ello. Son los juicios en esta tierra. Vamos a ver qué nos dice segunda de Timoteo 4, 1 al 4. Y dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, fíjese bien, que juzgará a los vivos y a los muertos en su epifanía, en su venida personal visible y en su reino. Y en su reino va a ser ¿qué? Visible. Que prediques la palabra, mire cómo nos encarga a los siervos. Que prediques la palabra que diste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda palabra y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Luego voy a explicar un poco más de esto. Esto nos habla de que los juicios de esta tierra que nos cita aquí la conducta que nos pide, nos habla de que van a ser estos juicios entregados al Señor Jesucristo en su segunda venida y en su reino. Esto ya estaba totalmente profetizado y acordado. ¿Dónde nos dice que el Señor Jesucristo juzgará a esta tierra? Hechos 10:42.
Nos regresamos hasta Hechos y vamos a ver qué dice ahí. Y dice la escritura así: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Es Jesús el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. En la gran predicación del tema de la justicia y de la justificación de la que yo te estoy hablando, en Hechos 17, allí en aquella colina, versículos 30 y 31. Y dice, ¿verdad? En la colina de Marte allá, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda que todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esa orden permanece. Por cuanto ha establecido un día, esta es la segunda parte, cuando venga el Señor visiblemente, en el cual juzgará al mundo con justicia. Es Jesucristo el que va a hacer esto. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. No hay lugar a duda, es Cristo Jesús. No hay lugar a duda. Si no conoces estos pasajes, pues anótalos, subráyalos, para que sepas. Regresamos a Tito 2:14, que estoy explicando a ustedes lo que tomé por tema. Jesús se manifestará con gloria en su segunda venida. ¿Y qué nos dice ahí Tito 2:14? Dice ahí lo siguiente: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Jesucristo se entregó a sí mismo, eso es indudable. Él dijo, yo pongo mi vida, ¿sí?, para morir, ¿verdad? Pero tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Él se entregó a sí mismo. Por estas cosas. Uno, se entregó a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad. Así es que Él con su sangre y nos compró de tal manera que ya dijo, para mí tus pecados han sido quitados y borrados, han sido limpiados. Dos, para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él había hecho esta obra y hizo esta obra para purificar. ¿Qué entiende usted por algo purificado? Por algo que no tiene cosa extraña, que no tiene nada manchado, que no tiene ninguna situación que modifique su estado. No hay contaminación. Para purificarnos, como un pueblo, para sí un pueblo propio, y nos hizo suyos, celoso de buenas obras. Esto significa una iglesia gloriosa, sin arruga, que fuese santa y sin mancha. Esto ya lo vimos la vez pasada y se encuentra en Efesios capítulo 5 versículo 27, pero vamos a volverlo a leer, no nos hace daño, bendito sea Dios. Y dice, a fin de presentársela a sí mismo, otra vez Cristo presentándose la iglesia a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora nos toca a nosotros dar buenos frutos en este siglo, como vimos en el versículo 11. Ser de buen testimonio, ejerciendo los valores enseñados por el Señor Jesucristo en las Escrituras. Leamos Hechos 6:3. Vamos hasta allá. Y ahora vamos hasta Hechos 6:3. ¿Qué dice la Escritura? En Hechos 6:3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. 3 cosas en este versículo: buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Leamos Mateo 7:17. Y dice la Escritura, predicando el Señor, y dice así: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Es como lo dice la gente, tengo fe
pero sigo enfermo y sigo mal y no salgo del problema. Pues no tienes fe. Soy un buen cristiano, pero no doy buenos frutos, sino doy malos frutos. Pues no eres un buen árbol cristiano. No has servido. Dios te ha redimido para que tú seas un buen árbol que dé buenos frutos y no un árbol malo que da malos frutos. ¿Das malos frutos? No eres un árbol cristiano. ¿Queda claro? Para aquellos que se autojustifican o se autorizan, se dan licencia para pecar. Aquí mismo en el 17:20 y dice, así que por sus frutos los conoceréis. Hermano, abre tus ojos y hermana, abre tus ojos. ¿Estás viendo malos frutos en alguien? No lo condenes, pero cuídate, discierne, aléjate. Si está dando malos frutos, no puede ser un buen árbol. Si está en soberbia, si está en vanidad, si está en orgullo, si está en deseos de los ojos y en deseos de la carne, y lo que le importa son las cosas que él piensa y no lo que Dios piensa ni su palabra, no es alguien que esté dando buenos frutos. Por sus frutos los conoceréis. Y a veces estamos cegados y tenemos, como el pueblo judío, velo en nuestros ojos, o como en Apocalipsis capítulo 3, tú eres un ciego, un pobre y un desnudo y dices que tienes mucho y no tienes nada, espiritualmente y moralmente hablando. No voy a hablar de eso, usted conoce un poco más. Ahora vamos a 2 de Timoteo 2, 19 al 21. Estoy hablando de dar un buen testimonio y nos vamos ahora hasta 2 de Timoteo. Ya voy llegando. Dije 2, 19 y 21. Y dice ahí, pero el fundamento de Dios está firme. ¿Estás en el fundamento de Dios? ¿Quién es el fundamento de Dios? ¿No es la roca? ¿No es Cristo? ¿No es la palabra? Ahí está bien puesto. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Muchos dicen, no, yo tengo una fama muy grande, yo he hecho una obra muy grande, me conocen muchos, aquí soy internacional, soy del mundo. Y te pregunto, ¿te conoce Dios? El Señor conoce a los que son suyos. ¿Eres suyo? Dios te conoce. ¿Te preocupa que te conozcan los demás? Preocúpate de que Dios te conozca. Que no te acerques y te diga el Señor, no te conozco, hacedor de maldad, apártate de mí. Pero Señor, yo era muy famoso, echaba fuera milagros, tenía grandes iglesias, grandes templos, hacía obra en todo el mundo, predicaba el evangelio, sanaba enfermos, echaba fuera demonios. No te conozco, según Mateo 7, del 21 al 24. No te conozco. ¿Cómo, Señor? No, yo solo conozco a los que son míos. Y tú no eres de mi redil. Tú eres cabrito. Ya dije que iba a corregir eso. Y entonces dice aquí, conoce el Señor a los que son suyos, y mire cómo dice, y con mayúsculas, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hoy es triste que estoy viendo que iglesias que llevan el nombre de Jesucristo están usando el nombre de Jesucristo y haciendo cosas de hombres, y haciendo mandamientos de hombres y celebraciones, y haciendo manifestaciones aún en la calle, y creyendo cosas que son para Dios abominables porque son desobediencia a su palabra. Domingo de Palmas. ¿Dónde dice que hay domingo de palmas en la escritura? ¿Dónde dice que si compras una palmita y la pones detrás de tu puerta, es para espantar a los espíritus? ¿Las palmitas espantan los espíritus? La Biblia no dice de que espantemos a los espíritus. La Biblia dice que echemos fuera demonios. La Biblia dice que atemos a los demonios. La Biblia dice que los echemos a las prisiones de oscuridad. Nunca dice que se espanten. El espantado vas a ser tú. Como aquella casa que fui a liberar y que era una ex hacienda,
y me dicen, pastor, no pase por ahí, porque ahí lo agarra el muerto. Me agarra el muerto, lo reprendo en el nombre de Jesucristo, a mí no me agarra ningún muerto. Es que yo me ha agarrado los pies en la cama y me ha jalado y todo, y me agarra el muerto y no me suelta cuando paso por ahí. Pues yo pasé en el nombre de Jesús y le dije, en el nombre de Jesús quedas atado y amordazado y no puede ser nada. Pasé y hasta abrieron los ojos. Ya pasó y no lo agarró el muerto. Aparte de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y decía yo, hoy invocan el nombre de Cristo. ¿Y de qué? Hoy vimos en la calle niños y niñas vestidos de blanco y algunas personas con palmas, diciendo, viva Cristo el Rey. ¿Qué diría Cristo el Rey ante ese acto? No le agrada, no le agrada, porque no están dando la debida gloria al Señor, porque no están obedeciendo la palabra del Señor. Lo que quieren es, ¿por qué digo esto? Porque lo que quieren es santiguarse. Muchos dicen, participa de esa procesión, participa en eso, total, ya cumpliste y ya estás bien con Dios. Y Dios dice, ¿estás bien conmigo? Practica justicia, haz las cosas buenas, sé árbol que dé buen fruto. Yo no quiero cosas así, no sirven. Hoy mucha gente está entrando desde este domingo en una actitud de, ay, ahora sí, no como carne de puerco, no como carne roja, pero ¿qué tal me como a la vecina con los ojos? ¿De qué sirve todo eso? No sirve. ¿De qué sirve un ayuno si no es la búsqueda del Señor y de quebrantar nuestra carne? De nada sirve. ¿De qué sirve invocar el nombre del Señor? Aparte de esa iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Invocas el nombre de Cristo? Pues apártate de iniquidad. Ay, Señor, se me chispoteó. Pues que ya no se te ande chispoteado, porque tú no eres el chapulín colorado, eres mi hijo. Sigo aquí adelante. Muy bien. Ya lo dejo ahí. Ya no le voy a hablar más de Tito. Regresemos a 2 de Timoteo 4:1-14, que ya leímos, acerca de la segunda cara del Señor Jesucristo cuando Él venga a juzgar a esta tierra. Nos queda claro que el Señor Jesucristo, en su aparición personal, en su epifanía, que es personal y visible, juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Qué tan visible, hago una pregunta, será su venida por segunda vez a esta tierra? ¿Qué tan visible? ¿Será de veras tan visible? Hay dos eventos en la segunda venida de Cristo Jesús. El primer evento ya lo hemos estado comentando y corresponde a la cara amable de la segunda venida de Cristo. Distinga los dos advenimientos de la segunda venida de Cristo. Ahorita estoy hablando de la segunda venida de Cristo. Ahora vuelvo a leerle. Sí, hay dos eventos en la segunda venida de Cristo. El primer evento ya lo hemos estado comentando y corresponde a la cara amable de la segunda venida a esta tierra. Y es la expresión de la esperanza salvadora que opera en la resurrección de los muertos en el Señor y el arrebatamiento de su iglesia. Oiga bien esto. En la segunda venida del Señor hay una cara amable, hay una cara de gracia. Esa es la primera resurrección y el arrebatamiento de la iglesia. ¿Dónde nos dice esto? Hebreos 9:28. Vamos a ver, para que no hable yo. Ya sabe que todo lo que le digo está en la escritura. Por eso le caigo gordo a muchos. No puedo hablar con usted porque usted es pura escritura y me dice que no le dé mi opinión. Déjeme darle mi opinión. No quiero tu opinión. Quiero que conozcas la palabra. Es que no la conozco como usted. Pues ponte a estudiar para que hables conmigo. 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos. Ahí está. Ese es el primer advenimiento. Y aparecerá por segunda vez. Esta es la segunda venida sin relación con el pecado. Ya no viene en relación con el pecado. Ay, cuando Cristo venga me va a salvar. No, no viene para salvarte, ¿eh? Ya eso ya está operado. Para salvar
a los que le esperan. ¿A qué se refiere este de salvar a los que le esperan? Se refiere a la segunda cara de la segunda venida, perdón, a la primera cara de la segunda venida de Cristo, que me va a salvar de este mundo. La salvación, ya le he dicho, es un término muy amplio. No solo incluye el arrepentimiento, el perdón de pecados para la salvación del alma y la vida eterna. La salvación es un término muy amplio, incluye sanidad, incluye provisión, incluye liberación, incluye justificación, incluye redención, incluye adopción, incluye arrebatamiento, incluye juicio. Eso es, tenga cuidado, es un término muy amplio. Muy bien. Esta es personal, ¿sí? Es decir, la primera cara de la segunda venida de Cristo es personal, pero no visible, ya lo dijimos hace rato. Para el segundo evento, es decir, la segunda parte de la segunda venida de Cristo, que corresponde en su aparición personal y visible, oiga bien, todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra. Oye, esa sí es una epifanía. Es una manifestación de Dios personal y visible. Y no nada más como el arrebatamiento donde los santos le veremos. Todo ojo le verá. ¿Dónde está eso? Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Ya lo conoce usted. Sí, no es cierto. Capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes. Habla del Señor. Y mire, dice, 2, viene con las nubes. Y luego, todo ojo le verá. Y luego dice, y los que le traspasaron. Órale, el pueblo de Israel va a temblar. Sí, y los romanos van a temblar. Y el mundo va a temblar. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, afirmativo, amén. Así va a ser. Qué tremendo. Una vez que la abominación desoladora sea vista en el lugar santo, estoy dándole ahora ya una cronología. Todo ojo le verá, pero vamos a ver en qué momento va a venir. Vamos a Mateo 24:15. Como la otra vez le estoy enseñando alguna cronología y dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, es decir, allí en Jerusalén, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces, una vez que la abominación desoladora sea vista en el lugar santo y cumplida la gran tribulación, Mateo 24:21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Pero usted y yo ya no estamos, porque la cara amable de la segunda venida del Señor, que no fue visible, ¿qué hizo contigo y conmigo? Me arrebató. ¿Y dónde estamos ahora? En el cielo. ¿Cuántos alaban al Señor? Algunos dicen, va a ser antes de la gran tribulación, va a ser a la mitad de la tribulación. A mí qué me importa cuando digas que cuándo va a ser, ni voy a ponerme a alegar contigo. Lo único que sé es que Dios ha dicho que me va a librar de eso. Si crees que va a ser al primero, bendito sea. Si crees que va a ser a la mitad, que bendito sea. Conforme a tu fe te sea hecho. Yo he pensado que el Señor me va a librar de esto. Porque hay un pasaje que voy a leer luego en Lucas que dice que estemos velando, orando para que seamos librados de las cosas tremendas que vendrán sobre esta tierra. Y cumplida la gran tribulación, el Señor entonces, fíjese bien, será visible como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así de visible será la venida del Hijo del Hombre. ¿Dónde está eso? Mateo 24:27. Y dice ahí, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Clarito. Si usted no cree la palabra del Señor, pues está fundido. Pero si usted cree la palabra de Dios se cumple a la letra.
Muy bien, sigo hablando. Sí. La venida del hombre será tan visible que aparecerá el Hijo del Hombre en el cielo. Y lamentarán las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. Le estoy comprobando cómo lo van a ver. Todo ojo lo va a ver. Mateo 24, 28 al 30. Y dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Esto se refiere a la batalla del Armagedón. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Está escrito ahí en el Apocalipsis. Y la luna no dará su resplandor, está escrito. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Está escrito en Hebreos 12 al final, que Dios no solo va a conmover la tierra, sino va a conmover los cielos y la tierra para establecer su reino inconmovible. Entonces, dice el 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, lo que está escrito en Apocalipsis 1:7, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Vean cómo va a venir. No viene como hoy, que montado en un pollino y que palmitas y que esto y que pon la palmita detrás de tu puerta para que te vaya bien. No, dice que va a venir en las nubes del cielo. ¿Cómo? Con poder y gran gloria. Voy a repetirle esto con voz, subiendo la voz. Con poder y gran gloria. Con poder y gran gloria. 3, para que sea glorificado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien. Ya me emocioné y hasta perdí dónde voy. Sí. Entonces voy ahí. Estoy leyendo hasta el 30. El día del Señor vendrá también como ladrón en la noche. Es decir, estoy hablando de la segunda venida del Señor para juzgar a los vivos y a los muertos, para venir a esta tierra, para venir a este mundo. Vendrá como ladrón en la noche. Será sorpresivo e inesperado para este mundo. Porque ellos van a decir paz y seguridad, y entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. ¿Dónde está eso? Le estoy dando toda una cronología. Primera de Tesalonicenses. Algunos dicen, ¿y usted cómo puede acomodar la cronología? Póngase a estudiar la Biblia como yo, ya sabrá. No va a tener problema. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 1 al 3. Y dice, pues acerca de los tiempos, aquí la palabra tiempos es cronos, y de las ocasiones, aquí la palabra es sazones, es decir, es el tiempo de la ocasión oportuna de Dios. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, la segunda venida del Señor para juzgar esta tierra, vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan, fíjese bien, cuando digan paz y seguridad, cuando el mundo diga ya se resolvió todo y hay paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. Y miren lo segundo, y no escaparán. Nadie, no escaparán. Los escapados ya estamos arriba. ¿Tú ya escapaste? Sí, acá desde arriba estoy viendo la desgracia. Dios tenga misericordia. Muy bien. Vamos a seguir adelante hablando. Los linajes de la tierra y las tribus de la tierra lamentarán en su asombro y sorpresa la segunda venida del Hijo del Hombre para juicio, y el cielo será abierto y será visible un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Leamos en detalle de lo que se verá, porque leímos donde está el cuerpo muerto, ahí está el águila, ahí están estos depredadores. Vamos a ver, y Jesucristo entonces en esto será visible a todo el mundo. Apocalipsis 19, 11 al 19. Esta es la batalla
que va a venir de la preparación de la batalla del Armagedón. 19, 11 al 19. Entonces vi el cielo abierto, vean, el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga. No viene a perdonar pecados. Con justicia juzga, y además que dice, y pelea. Viene a pelear. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza, vea lo que van a ver, por qué van a lamentar, por qué se van a espantar, por qué se van a asombrar. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, como diciéndole, yo ya derramé mi sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios, y el Verbo se encarnó, lleno de gracia y de verdad, y manifestó la gloria del unigénito del Padre. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Nomás vamos a venir a ver, no tenemos nada que hacer, pero vamos a venir con él. No le voy a llevar a Zacarías, porque aquí dice los ejércitos celestiales, y algunos dirían, se trata de los ángeles y de los santos. 15. De su boca salió una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá. Acuérdense que vimos que aquí es polmoné, es decir, el pastoreo, la cara de juicio de Dios. El pastor también juzga. Él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, ¿qué? Rey de reyes y Señor de señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, a todas las aves, ahí es donde se van a reunir las aves, donde esté el cuerpo, que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, y libres y esclavos pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos. Estos son los que organizaron la paz y la seguridad, para guerrear contra el que montaba el caballo, contra su ejército. Hasta ahí. Leamos Mateo 24, 31. ¿Es visible o no la segunda venida de Cristo para juzgar? Claro que sí. ¿Le quedó claro? Mateo 24, 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. Por favor, no confunda esto, como algunos predicadores, con el arrebatamiento y la primera resurrección. Esto se refiere a los que crean en los días de la gran tribulación, y se refiere al pueblo de Israel. No confunda. En este inter del que vengo hablando, el Señor enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, especialmente al pueblo de Israel que se convierta, y a una gran multitud de todas las naciones, todos salidos de la gran tribulación. ¿Dónde está esto? Va, Apocalipsis 7. Vamos hasta Apocalipsis. Algunos dirán, oiga hermano, pues vengas a estudiar conmigo unas 8 o 10 horas el viernes y toda la semana, y a orar. Y entonces podrá usted entender. Apocalipsis 7, 3 al 17. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Estos son los escogidos. Y oí el número de los sellados, primero Israel, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Estos no son los que se dicen ser testigos de Jehová, mal testigos y atalayas, no es cierto, ¿eh? De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén,
12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Fue quitado Dan desde el tiempo de aquel grave pecado que cometió con los hijos de Benjamín. ¿Quieres saber de esto? Póngase a estudiar la Biblia, no le voy a decir dónde. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud. Fíjese bien, después de todo el pueblo de Israel. Esos son los que son llamados de los 4 vientos de la tierra, la cual nadie podía contar. Y mire de dónde eran: de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esta sí vale. Y claman a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Pues ya está la iglesia allá. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son, fíjese la identificación, los que han salido, ¿de dónde? De la gran tribulación, capítulo final y del 24 de Mateo. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Hasta dónde dije que iba a leer? Hasta el 17, ¿verdad? Pero están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, el sol no caerá sobre ellos ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a las fuentes de las aguas de vida, y Dios enjugará toda lengua de los ojos de ellos. Fíjese en esto, aunque no lo dice. Yo le hablo de que hay 2 resurrecciones. La primera resurrección es para vida eterna y para estar con el Señor para siempre. Pero tiene varias etapas. La primera, Cristo a las primicias. La segunda, los santos que resucitaron en Jerusalén. La tercera, el tercer evento es cuando resucite a los muertos en Cristo y arrebate a los que estemos vivos. La cuarta, cuando toquen la trompeta y los ángeles recojan al pueblo de Israel que ha creído y a los miles que han creído bajo una cosa terrible, bajo la gran tribulación, ya lavado. Porque ¿dónde están? En el cielo. ¿Cómo están vestidos? De vestiduras blancas. ¿Qué dice? Que ya no tendrán hambre, que ya no tendrán ¿qué? Sed, y el sol no caerá sobre ellos. Ya no están en esta tierra. Esta es parte de la primera resurrección. Me dice, hermano, no lo dice ahí. No lo dice, pero lo entendemos así. En este ínter, el Señor enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán los escogidos de los 4 vientos, especialmente al pueblo de Israel, que se convierta, y una gran multitud de todas las naciones, todos salidos de la gran tribulación. El precio de ser escogido en estos días y ser parte del Señor Jesucristo en los días de gran tribulación será muy alto y grave. Esta es la exhortación que el Espíritu Santo hoy nos revela para ser parte de la iglesia verdadera que será resucitada y arrebatada. Hay una exhortación que nos hace el Señor para que no nos quedemos a la gran tribulación. Hay algunos que dicen: yo me voy a quedar a la gran tribulación. Pues qué bueno, yo no.
Yo no, porque aquí está hablando que sí muchos se van a quedar. Acuérdense que dijimos en la parusia que la mitad de la iglesia profesante se va a quedar. Y estos conocían de Cristo, pero van a pagar un precio muy alto. Ahora vamos a ver que hay una exhortación. Lucas 21 me acompaña y es el pasaje que hace rato. Lucas 21 Lucas 21, ya perdí. 35 y 36. Dice la escritura así. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Miren lo que nos dice. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Señor, yo estoy velando y orando y quiero escapar de estas cosas. No me dejes. Quiero ser parte de las vírgenes sensatas. Quiero ser parte en la primera resurrección. Si tuve que ser dormido y sepultado, resucitado. Y si vivo, transformado. Señor, sé que das tu salvación todavía en días de la gran tribulación. Pero Señor, estoy velando y orando y rogándote que sea yo tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán. Esa es la exhortación. Todo esto antes de que el Señor Jesucristo en su segunda venida se manifieste para juicio de condenación e ira. También será muerto y destruido el hombre de pecado y el hijo de perdición. Aquel inicuo, la abominación desoladora, va a ser destruida. El anticristo, como lo llama el apóstol Juan en primera de Juan. Leamos segunda de Tesalonicenses. Todo esto es visible. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4 y 7 y 8. 2, 3 y 4 y 7, 8. Dice ahí, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste, es decir, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Va a ser visible también. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vea qué tremendo. 7 y 8 de ese mismo capítulo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Yo pienso que ¿quién fue quitado de en medio? El cuerpo de Cristo. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Qué tremendo. La expresión destruirá con el resplandor de su venida, el término que usa aquí es resplandor y corresponde a epifanía. Va a brillar sobre el anticristo, va a brillar sobre la abominación voladora. Visible, manifiesto. Y la palabra de su venida, el término es parusia, presencia personal. Aquí se mezcla la epifanía, donde el Señor se hace visible, pero también se está diciendo que va a venir esto en presencia personal, aunque ya es visible, porque así lo hace ver el término epifanía anteriormente. Regresemos a 2 Timoteo 4, 2 al 4. A causa de la segunda venida del Señor Jesucristo a esta tierra, fíjese bien, los siervos maduros, los que nos decimos apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, sí, profetas y mayores, debemos a los siervos jóvenes encarecer, recomendar, encargar, prediquen la palabra, insten a tiempo y fuera de tiempo, es decir, sean predicaciones que amonesten, que exhorten. Ay, si los amonesto, exhorto, como me pasó en una iglesia, amonesté y exhorté y me corrieron, y era iglesia de arrebatamiento. Vete, porque muchos
ya se fueron por toda la exhortación y amonestación. Ya no te queremos. Vete. Pues qué clase de enseñanza les dará ese pastor. Yo no sé. Ya tengo años de no estar ahí. Dios me libre. ¿Sí? Tiempo y fuera de tiempo. Redarguir, exhortar, reprender con toda paciencia y doctrina. No con su pensamiento, sino con la doctrina de Dios. Dejando claro que la gracia de Dios y del Señor Jesucristo está vigente y debemos entrar en ella para alcanzar salvación del alma y vida eterna y el ser tomados por Jesús para estar con Él donde Él está y no quedar expuestos a los juicios venideros que ha hablado, ni al día del Señor y de su ira y de su furor, tal como les he explicado. ¿De dónde saqué eso? 2 Timoteo 4:2-4. Vamos a verlo. Ya lo había leído. Y dice ahí, 4:2-4. Es que puse primera. 4:2-4. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprenda, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto está ya sucediendo, pero no en esta iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Conclusiones de la Epifanía, que es la manifestación personal y visible de la segunda venida de Cristo. 1. En su primera Epifanía fue manifestada la gracia por la aparición personal visible del Señor Jesucristo. Quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Dónde está eso? 2 Timoteo 1:9-10. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo. Fíjese bien, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén a esta palabra. Esto estoy concluyendo de la Epifanía. Segundo, no nos está guardada la corona de justicia, la cual dará el Señor a todos los que aman su venida, su Epifanía. 2 Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su Epifanía. Yo amo eso. Tercera conclusión. Hay que guardar el mandamiento sin mancha, sin falta, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, es decir, su Epifanía. 1 Timoteo 6:11-16. Y dice ahí: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición, ahí está la Epifanía, de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su debido tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén.
¿Qué le parece? Muy bien. Tercer término para hablar de la venida. Este es el término. Apocalipsis. Usted ha escuchado esto. Y está muy mal entendido el término Apocalipsis. De golpe, Apocalipsis solo significa revelación. Y viene de un verbo apocalipto, que significa quitar la cubierta, que significa revelar, que significa descubrir. Se traduce venidero, lo que implica que al quitarse la cubierta, el Señor será visible. Y será visible también lo que piensa, porque va a quedar al descubierto. Será visible también lo que hará, porque nos será revelado. Apocalipsis 1, versículo 8. Sí, bueno, 7 y 8, ya lo leímos. Aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y todos los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Los días previos a la segunda venida del Hijo del Hombre serán de abierta e intensa práctica del pecado. Fíjese bien lo que dije. Y de maldad en los hombres. Entonces el Apocalipsis, es decir, la revelación, el descubrir del Hijo del Hombre, lo hará visible y se revelará como el juez de toda la tierra. Será visible. Quiero decirle que todos los pasajes que le estoy leyendo ya no son parusia, ya no es epifanía. Esos pasajes que le estoy leyendo, literalmente, y usted lo puede comprobar en el libro de Strong, es apocalipsis o apocalipto, el verbo. Lucas 17, 24 al 36. Dice ahí: porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Aquí se mezcla un poco de la epifanía al resplandecer. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre sea apocalipto, sea manifiesto. Entonces, aquí vamos. Dije que hasta el 36. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo a sí mismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. Esto es la parusia. El uno será tomado y el otro será dejado. Acuérdense que el Señor luego no nos da la cronología, nos da solo el evento. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. No se confunda. Eso es parusia. Dejamos ahí eso. Siguiente afirmación. Todas las aflicciones del tiempo presente no son comparables con el apocalipsis de la gloria venidera sobre los justos. Fíjese eso, va a venir una gloria venidera sobre nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 18. Vamos hasta allá.
8:18. Dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria gloria venidera que en nosotros se ha de manifestarse. Ahí está el manifestarse, apocalipto. Sí, no va a ser comparable. Esperamos una gloria venidera impactante. Bendito es el Señor. Seguimos con otra idea. El apocalipsis del Señor Jesús a todos los atribulados nos dará descanso. Será llama de fuego y dará retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio. Esto nos saca de ser parte de la grande tribulación, porque aquí dice que nos dará descanso y que el Señor dará retribución a los que no conocieron a Dios. Segunda de Tesalonicenses 1, 7 y 8. Usted está aprendiendo mucho de este término apocalipsis. Yo también. Segunda de Tesalonicenses 1, 7 y 8. Y dice ahí: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se apocalipto el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero usted sí lo obedece. ¿A usted por qué retribución? ¿A usted por qué ira? ¿A usted por qué furor? Si usted ya escapó, yo soy de los escapados. Si usted se quiere quedar, quédese. El apocalipsis del Señor Jesús se cumplirá a su debido tiempo. Segunda de Tesalonicenses 2:6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste el Señor. Apocalipto. Muy bien. Mientras el apocalipsis no corra, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. La salvación está preparada para el tiempo postrero. Primera de Pedro 1:5. Aquí vamos a encontrar tres cosas del Apocalipsis en el capítulo 1. Primera de Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios, amén, mediante la fe. Por eso quiero que esta iglesia ande en el poder de Dios y en la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser apocalipto en el tiempo postrero. Seguimos. Nuestra esperanza, fíjese bien, se completará en la gracia que traerá Jesucristo en su apocalipsis. Apocalipsis en Primera de Pedro 1:13. Y dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea apocalipto. Nuestra esperanza se completará en la gracia que traerá Jesucristo en su apocalipsis. Apocalipsis se refiere a la persona del Señor Jesucristo. Él es el apocalipsis. Él es la resurrección. Él es la roca. Él es el verbo. Él es la palabra viva y eficaz. Él es el creador. Él es el formador. Él es el Señor de señores. Él es el Rey de reyes. Él es el que es, el que era, el que ha de venir, el principio y el fin, el alfa y el omega, el primero y el último, el que está vivo y fue muerto y vive por los siglos de los siglos y tiene las llaves del Hades y de la muerte. Él es el Todopoderoso. Dele un aplauso al Señor. Estoy por terminar. Conclusiones. La aparición de nuestro Señor Jesucristo, sin relación con el pecado, sino para salvar a los que le esperan, cumple y completa nuestra bienaventurada esperanza. El término aparición que se encuentra en el pasaje que voy a leer
que se refiere a Hebreos 9:28, que ya lo oí, es optomai, y significa mirar fijamente con asombro. Nos dejará el Señor atónitos y estupefactos por su poder y gloria con que vendrá por sus santos. Es decir, en la parusia vamos a estar así. ¿Qué es esto? Si estás vivo, imagínate cuando te empieces a levantar de la tierra y el Señor te recibe las nubes, te lleva en los aires y te recibe las nubes y lo veas. ¡Ah! Se venden jarritos para la baba. Asombrados, atónitos, eso es lo que se refiere a esta palabra de Hebreos 9:28. Vamos a volver a leer para que la disfrute. Qué bueno que tenemos el hebreo entendido a través del hermano Strong, que Dios lo bendiga si aún vive, y si no, que lo bendiga en la presencia del Señor. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá optomai, lo vas a mirar fijamente con asombro, así como, ¿qué es esto? ¿Qué acontece? ¿Qué atónito? ¿Qué asombro? Estoy estupefacto. ¡Qué poder! ¡Qué gloria! Gracias, Señor, porque has venido por mí. Muchos dicen que estén preparados para que escapen de la gran tribulación, pero arribita dice, si estás en tu casa, sal corriendo de tu casa cuando venga la abominación devoladora y no te preocupes por lo que hay en casa. Ay, es que voy a perder el Mercedes, ay, es que voy a perder mi casa de 1000 metros, ay, que voy a perder el templote que hice para que se congregaran, ay, es que voy a perder. ¿Y sabe qué? Nosotros vamos a estar tan asombrados, tan estupefactos mirando al Señor, que se quede mi casa, que se quede todo, el diablo, que se quede con el trabajo, y si tengo algunos pesitos ahorrados, que se quede el banco perdido con mi dinero. No nos va a importar. Pero los que estén en pecado no quieren dejar sus cosas. Yo, si se queda todo allí, lo que el Señor me ha dado, que se quede. ¿Para qué lo quiero? Tengo una mejor morada. Ya no les digo más. Me emociono yo con esto. Segunda conclusión del Apocalipsis. Bueno, no solo del Apocalipsis, sino de los tres términos. Lo que demuestran los tres términos en griego, usados para confirmar sus dos advenimientos, distinga dos advenimientos. El primero vino Cristo y estuvo aquí para salvar, el segundo viene en su segunda venida. ¿Sí? Esas son dos caras, espérenme, hermano. Dos advenimientos, y la venida del Señor Jesucristo es así. Fíjese bien, este es el resumen. La parusia nos deja claro la intervención de la presencia del Señor personal y no visible notoriamente. ¿Dónde? En Primera de Tesalonicenses 4:17. Con voz de mano, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir en los aires, para recibir al Señor en las nubes. 4:17 y 18. Vamos a una conclusión más. La epifanía, y ahorita ya no estoy hablando de la parusia, su venida personal visible que manifiesta el brillar sobre todo, el llegar a ser el juez en esta tierra de vivos y muertos, el dar luz sobre las tinieblas y el ser resplandor sobre el pecado, la maldad y la iniquidad, y sobre todo sobre el hombre de pecado e hijo de perdición que lo representa como abominación desoladora, en este caso como el anticristo. ¿Dónde está eso? Ya lo vimos en 2 Timoteo 4:1 y en 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 8. Ya lo vimos. Si quiero luego repasarlo. Tercera conclusión. El Apocalipsis, la revelación de la persona del Señor Jesucristo como el Dios todopoderoso, Dios eterno, soberano, con toda potestad sobre los cielos y la tierra,
Rey de reyes y Señor de señores, con un imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el Apocalipsis. No nomás que, ay, el Apocalipsis es porque ya la destrucción. Sí va a ser, pero no es eso. Apocalipsis es la revelación de la persona de Jesucristo. ¿Le quedó claro? No lea el Apocalipsis como eventos proféticos. Indudablemente que ahí hay eventos proféticos, porque dije que el Apocalipsis da al descubierto la persona de Jesucristo como el Todopoderoso, como el Dios eterno, pero da a conocer sus pensamientos y da a conocer su juicio. Termino con una conclusión más. La declaración y permanente confesión con la boca del espíritu y de la esposa, diciendo, ven, y el que oiga confiese también diciendo, ven. Y mientras esto sucede, Dios controla los tiempos, el cronos, y las sazones, el kairos, ofreciendo a la humanidad saciar su sed y darle agua de la vida gratuitamente, la salvación del alma y la vida eterna, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, está en acción ahora, hoy, y es vigente. Termino como empecé la vez pasada, leyendo para que usted se goce. Apocalipsis 22:17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Y el 21, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Dios bendice este mensaje. Pueda tu pueblo entrar en un verdadero avivamiento y en una fe, en un poder y en una esperanza, porque tres cosas prevalecen: la fe, la esperanza y el amor, pero el amor es la mayor de todas estas. Señor, te agradezco todo esto que tú me enseñaste y que hoy he enseñado a tu pueblo. Les queda claro cómo será la venida en cuanto a la parusia, en cuanto a la epifanía y al apocalipsis. ¿Cómo será la segunda venida de Cristo? ¿Cuáles son los dos avivamientos? Hoy hemos entendido las dos caras de la segunda venida. Te agradecemos, Señor, tu palabra, que pueda trascender y animar a tu pueblo, como dice ahí a Tesalonicenses en el capítulo 4 al final. Alentaos con estas palabras unos a otros, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Yo se lo doy. Bravo, 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 bravo por el Señor. Bravo. El Señor tiene control total. Yo no sé cómo tú quieras vivir como cristiano, pero Él tiene el control total. Ponte sobre tus pies. Nos vamos a despedir. ¿Cómo nos despedimos? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondré el nombre de Jesucristo sobre cada uno de los santos y los bendeciré. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros en todas nuestras actividades de esta semana. Que la gracia, sí, Señor, sea con todos los que aman al Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Saluden unos a otros y gócense. El Señor Jesucristo viene por ti y por mí la segunda vez. Amén.